La paz de Cristo, hermanos. Feliz fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Mateo, llamado también Levi, ha sido un publicano, un pecador que Dios ha llamado. En el Evangelio de hoy se presenta su vocación. Él estaba recaudando impuestos, estaba haciendo este trabajo que era un trabajo odiado, un trabajo por lo que era considerado un enemigo del pueblo de Israel, porque cobraba impuestos para los opresores, en favor de los opresores, de los romanos. Y no solamente que cobraba los impuestos, sino que cargaba también con sus intereses, ponía sobre los impuestos lo que correspondía a él también. Y así también robaba a mucha gente. Por eso este hombre, al igual que Zaqueo, eran personas odiadas. Y bien, Cristo no lo llama mientras él está haciendo cosas buenas, mientras él es un santo, porque no era un santo, era un desgraciado hundido en su miseria. Y en esa miseria que estaba, pasa Cristo y Cristo lo ve y lo llama. Y le dice, sígueme a este hombre. Y allí este hombre se siente amado por él, amado por Cristo, como probablemente se sintió amado también Zaqueo. Zaqueo que ha vivido detrás del dinero queriendo crecer como persona, ser amado por lo que tenía, porque en su vida solamente había experimentado esto, que el amor se da o se obtiene, o el respeto, el honor de la gente de acuerdo a lo que tienes, a lo que eres. Tanto tienes, tanto vales. Y bien, estos que probablemente solamente habían experimentado lo que es el amor interesado, yo te doy y tú me das, se han encontrado con uno que no es así. Uno que los ha amado, que ha amado a este Mateo, independientemente de sus obras, independientemente de quién era, independientemente del pecador que era. Lo ha visto que Dios lo ha amado gratuitamente. Y probablemente este hombre ha sentido en su corazón, ha escuchado la voz del Espíritu Santo, que es la misma voz que Cristo le ha dirigido a Zaqueo, diciéndole, Zaqueo, es necesario que hoy entre en tu casa. Necesario. Es decir, que para Jesucristo es una necesidad que no puede hacer a menos. Cristo necesita entrar en tu casa. Y esta voz la ha sentido Leví, la ha sentido Mateo. ¿Y qué pasa? Episodio siguiente, al levantarse y seguir a Cristo, le prepara un banquete en su casa. Que este banquete en casa dice una realidad también interior, que Mateo ha acogido a Dios en lo profundo de su corazón. Como dice Cristo en el Apocalipsis, estoy a la puerta, las puertas de tu corazón, estoy allí tocando. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. De manera que en tu interior, como decíamos ayer, Cristo quiere esto, que quien lo ama y acoge su palabra, él vendrá y hará morada dentro de nosotros, con su Padre. Y esto ha hecho Mateo, también de forma no solamente interior, evidentemente de la forma exterior. Lo ha acogido en su casa. ¿Y qué pasa? Que vienen otros pecadores, otros publicanos, probablemente amigos también de Mateo, porque viendo lo que Cristo hace con él, dicen, pues conmigo también hay esperanza. Si con Mateo Dios hace esto, si Jesús acoge a este hombre, entonces conmigo puede hacer lo mismo. Y aquí que nos puede venir en mente las palabras de San Pablo, que escribe a Timoteo diciéndole, cierto y digno de fe es esto, creer esto, que Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Y dice San Pablo, y el primero soy yo, y Dios me ha salvado para usarme a mí como ejemplo. Dice esto San Pablo. Bien, Dios ha usado como ejemplo a Mateo, de manera que los demás también viéndolo se puedan convertir, porque Cristo ha venido a salvar a los pecadores, no ha venido por los buenos, los justos. Por eso, si ves tu realidad
de que eres un pecador, no te escandalices. Dios te ama profundamente y te ama en esa realidad que estás. Pero como te ama, te llama. Como ha llamado también a Mateo. Y Mateo ha dejado esa realidad, viendo a aquel que lo ha llamado. Y es capaz de caminar por encima de la muerte, como Pedro. Pedro que camina sobre las aguas mientras ve a Jesucristo, las aguas que simbolizan la muerte, el pecado que a ti te arrastra, que me arrastra, que continuamente quieren tirarnos al suelo, ahogarnos. Es capaz de caminar sobre la muerte si mira a Jesús, si mira a aquel que lo llama. Hoy, hermanos, también Cristo nos llama a nosotros y nos dice a nosotros, sígueme, sígueme. Cristo nos ve cuál es nuestra miseria, no se escandaliza. Sabiendo lo que somos, nos llama. Y nos llama también para darnos una misión, no solamente para salvarnos a nosotros, sino también para salvar a los demás. Como también Mateo ha sido discípulo de Cristo y ha sido apóstol y evangelista para los demás, para el bien de los demás. Nosotros tenemos el primer evangelio, el evangelio de Mateo, lo tenemos gracias a lo que Dios ha hecho con este hombre. Por eso nosotros deberíamos también ser agradecidos a esta persona, y no solamente a la persona de Mateo, sino agradecidos también a aquellos que a nosotros nos han anunciado el evangelio, probablemente a nuestros padres, a los catequistas, a los presbíteros que nos han anunciado el amor de Cristo. Hoy, si vemos en la primera lectura, en la epístola a los Efesios, que normalmente se lee en cada fiesta de los apóstoles, nos habla de la unidad y de la diversidad, que Dios nos ha llamado a nosotros a la unidad, la unidad de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y San Pablo dice, sí, aunque se nos ha llamado a la unidad, que tenemos un solo Dios Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, a pesar de todo esto, de que nuestra esperanza es la misma, porque nuestra vocación también es la misma, la vocación a la santidad, a la vida eterna, al cielo, esa es nuestra vocación. Pero en la Iglesia, a donde hemos sido llamados, porque Cristo cuando nos salva, cuando nos llama, no nos llama a vivir aislados, sino nos llama a un cuerpo, a la Iglesia. Y en la unidad de la Iglesia hay una diversidad que la actúa el mismo Espíritu. Y Cristo da dones a cada uno de los miembros de la Iglesia, para que los dones estén puestos al servicio de los demás. Y en el Evangelio de hoy, en la primera lectura de hoy, se subraya especialmente los dones que tienen que ver con el magisterio, con la enseñanza, con la exhortación, con la catequesis, poniéndola como al servicio de la construcción de la Iglesia, de que la Iglesia madure, que crezca. De manera que si nosotros que estamos llamados a ser cristianos, somos deudores también de aquellos que nos hacen este servicio. Me pregunto yo, una pregunta también para ti. ¿Tienes tú una comunidad cristiana donde tengas tú hermanos que te ayuden haciendo este servicio de catequesis, de exhortación, que te ayuden a madurar en la fe? Porque no basta la misa de domingo, no basta rezar el rosario para crecer en la fe, es necesario tener una enseñanza sólida. Y de esto habla la primera lectura, los maestros, los evangelistas, los apóstoles que Dios pone para el crecimiento de la Iglesia. De manera que la función del magisterio está al servicio, está para prepararnos a los demás miembros de la Iglesia al servicio particular que Dios nos está llamando. Porque, repito, cada miembro de la Iglesia tiene un don. No todos están llamados a ser presbíteros, no todos están llamados a ser religiosos, a vivir en congregaciones y demás, a ser monjes, no. No todos están llamados a ser esposos laicos, no todos están llamados a esto. Hay algunos que están llamados quizá a dar gloria a Dios con el canto, a dar gloria a Dios de diferentes formas, pero todo para el bien, para la construcción de la Iglesia.
Y estos carismas de magisterio, de enseñanza, de catequesis, nos ayudan a nosotros a crecer en este servicio, a prepararnos para él, para el servicio que Dios nos ha destinado para nosotros, según su gracia, y que para prepararnos a que este servicio sirva, valga la redundancia, para el crecimiento de los demás. De manera que si Cristo a ti te ha llamado, no te ha llamado para que vivas solo. Es falsa la idea de que tengo un alma que salvar y es la mía. No, quien salva es Dios. Y nos salva en una comunidad, nos salva unidos a la iglesia. De manera que Cristo nos llama a colaborar en su proyecto de salvación, no solamente nuestro, sino también de los demás. No se puede crecer solos, se necesita crecer, solamente se crece en comunión con los demás. Y en la fe se crece en una comunidad, se crece con hermanos concretos. ¿Tienes tú hermanos concretos que te ayuden, en los que puedas ver que el Señor te tiende una mano para ayudarte a crecer en la fe? Si lo tienes, valóralo. Sé fiel a tu comunidad. Y si no tienes una, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te lleve a una. Pero en esta llamada que Dios nos hace a la unión, no nos hace sabiendo, haciéndonos claro, esto lo dice San Pablo en esta lectura, de que estamos llamados a vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, porque nuestra comunidad no es perfecta. Cristo no ha llamado a perfectos a la iglesia, ha llamado a gente como Mateo, ha llamado a gente como Zaqueo, como Pedro, que eran pecadores. Te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Por eso dice, de vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, dice, soportándonos los unos a los otros con amor, preocupados de conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hermanos, que el Señor nos conceda en esta fiesta de San Mateo esta gracia de vernos amados incondicionalmente por Dios y darnos cuenta también de esto, de que Cristo nos ha injertado, nos ha puesto en una comunidad, o nos está llamando a estar en una comunidad, en la iglesia, donde allí nos llama a crecer, a servir, a vivir en unión. Alabado sea Jesucristo.